hermanos, amados amigos, paz a vosotros. En esta ocasión vamos a sacar un estudio, vamos a hablar sobre el tema ¿Fundó Jesús la iglesia en Pedro? Ese va a ser el nombre del estudio. Y vamos a tener una lectura. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque muchas gentes a veces nos han hecho las preguntas o nos han tratado de decir de que Jesús la iglesia la fundó en Pedro. Pero ahora vamos a ver algunos versículos y vamos a entender que la iglesia de Cristo fue fundada en Cristo. Dice allí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. Dice así, miren. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a hablar sobre este estudio. Lo que vamos a ver primeramente es a qué se refiere, de qué está hablando, lo principal, el contexto donde empieza. Jesús les hace una pregunta. Cuando llega, dice de que llegaron a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Y llegando ahí le pregunta a sus discípulos, ¿quién le dice? Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ahí empieza el 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora vienen los discípulos, le respondieron. Y la respuesta que le dan los discípulos, vean cómo va la conversación. La respuesta que le dan los discípulos es, y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. O sea, unos decían, es Juan el Bautista. Otros decían, Elías. Y otros decían, es Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que se mantenía. Pero el Señor Jesús, fíjense bien, se dirige después a ellos. Le estaba preguntando, la plática era que quién pensaban la gente que era él. O sea, Jesús lo que quería es saber qué es lo que se pensaba de él, qué pensaban las gentes. Ahora, habían muchos pensamientos en algunas gentes, porque habían unos que decían que Jesús demonios tenía, pero él estaba preguntando ahí por las gentes que venían y eran prudentes. Entonces dijeron algunos, Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces viene y les dice, ¿y ustedes le dice qué piensan? Ahí ya se las pone a ellos. Ahora dice, ¿el quién se va? Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, ahora la pregunta va para ustedes, les dijo a los 12. Entre los 12 se adelanta el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro, igual que los discípulos, ellos ya habían entendido quién era Jesús. Y por eso es que lo seguían, porque era el Hijo de Dios. Entonces, pero el apóstol Pedro
Vean bien, el apóstol Pedro siempre fue el sobresaliente. Y por ser sobresaliente venía y el Señor como que tomaba las pláticas con él. Entonces viene y le dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado o feliz, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. O sea, tenés que ser feliz, Simón Pedro le dice, porque esto no es algo de la carne, esto te lo ha revelado, le dice, mi Padre. Él había llegado a entender cabal que Jesús era el Hijo de Dios y por eso le servía. Ahora dice, aquí vean el 18. En el versículo 18 es donde vamos a tratar de entenderlo más. Esta es la plática. La conversación que tenían era, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? O sea, el mismo Hijo del Hombre. Entonces viene y empezaron. Todos respondían, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y todo. Pero ya de allí viene y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora en el 18. Mas yo también te digo, oigan bien, mas yo le dice, también te digo, que tú eres Pedro. Ahora, mas yo le dice el Señor Jesús, también te digo que tú eres Pedro. Pero Pedro era el sobrenombre, ¿verdad? El nombre del apóstol era Simón. Y en la misma palabra de Dios dice Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vayan a la casa de un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces el sobrenombre era Pedro. Ahora, viendo esto, dice, ¿verdad?, de que el significado de Pedro es piedra. Piedra. En el idioma latín, dicen de que se escribe Petrus. Y en el idioma griego, Petros. Entonces significa piedra. Si me dicen a mí, ¿usted está de acuerdo en que eso significa piedra? Sí estoy de acuerdo. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Verdad? Ahora dice, pero no me hemos finalizado acá, ¿va? Ahora dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oigan bien, y sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia. El Señor Jesús viene y dice, sobre esta piedra, dice, voy a edificar mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No van a tener poder las puertas del infierno. Y luego dice, y a ti, le dice, daré, le dice, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a repasar el 18, el versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, el apóstol Simón, el primero de los que escogió, el primero que llamó el Señor. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre de esta piedra. Aquí es donde venimos nosotros y entendemos, o sea, no entendemos. La gente a veces lo interpreta así. Voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús, hablando con Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro.
Y ellos toman el movimiento como que dijo, y sobre esta piedra, que era Pedro, no, él, sobre esta piedra, que era Jesús, voy a edificar mi iglesia, porque él era la piedra, el Señor Jesús también. Ahora, ¿cómo vamos a ver que Jesús era la piedra? Ya lo vamos a analizar, tenemos un poco de tiempo. Ahora, mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre de esta piedra edificaré mi iglesia. A veces viene y llega aquello como de querer interpretar, tú eres Pedro y sobre de esta piedra. A veces hay confusión. Y yo le doy la razón al que se confunde en esto, porque aún los judíos en una ocasión se equivocaron. Voy a volver después acá voy a poner la cinta, si alguien lo está leyendo ahí. Voy a ir allá a ver un ejemplo, solo para compararlo. En el libro de Juan, en el capítulo 2, vamos a ver un ejemplo donde también lo vamos a poner como para hacer una comparación. No se está hablando del mismo tema, solamente es para una comparación. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 2, y voy a leer el versículo 19, y voy a leer al versículo 21. Vean bien, esto es solo una comparación, Dice así, respondió Jesús y díjole, destruid este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Entonces viene y les dice, estaba Jesús y estaba el templo. Allí se ve como que les dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Así lo entendieron los judíos. Y dice en el versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás, le dice. Entendieron mal. ¿Por qué? Porque ellos creían que se refería al templo de Salomón. ¿Y a qué se refería él? Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de él mismo. Pero se ve como que estaba señalando a otro en sí. Entonces, en eso es de tener cuidado. Por eso es que leo esto. Este texto solo es para hacer una comparación. Y lo vuelvo a leer. El 19. Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué templo se refería? Los judíos rápido dijeron, se refiere al templo de Salomón, con las palabras que ellos dicen, el 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora interpretemos este texto, la forma en que como pudiéramos fallar acá. Aquí le vamos a buscar cabal el significado. Pero el versículo 18, vuelvo a Mateo capítulo 16, verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, dice. Cabal, sobre Pedro, no fue sobre Pedro. Ya lo vamos a ver. Ahora, porque si el nombre Pedro, o lo que le dijo Pedro, significa piedra, en cualquier idioma, yo no estoy en contra. Ahora, ¿por qué? Porque todos nosotros somos piedras. Ya lo vamos a comprobar. Lo único que a veces puede haber piedra para buena construcción y puede haber piedra que no funciona, pero todos somos piedras. Y en Cristo Jesús la diferencia es que somos piedras vivas. Vamos a ver un texto. Entonces, no nos vamos a salir de acá. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre de esta piedra, dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa piedra? Vamos a ver. Dice en la carta de Pedro, en la primera de Pedro. Vamos a ver el capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 3 y vamos a llegar hasta el 7. Dice así, miren hermano. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, o sea, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Oigan bien, dice, al cual allegándoos piedra viva, o sea, Jesús es piedra viva. Luego dice el 5, vosotros también como piedras vivas,
sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. O sea, ustedes también, les dice, o sea, refiriéndose a nosotros, como piedras vivas. O sea, el Señor Jesús es una piedra. Pedro es una piedra. Y nosotros somos una piedra. O sea, no podemos decir nosotros, solo Pedro es piedra. El Señor Jesús también es piedra. Ahora vamos a entender, vamos a seguir la lectura. El versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será confundido. Oigan bien, he aquí pongo en Sión. ¿Qué puso en Sión? Dice, la piedra, la principal piedra del ángulo. O sea, la principal piedra del ángulo. Ángulo es esquina. Y en las esquinas es donde lleva la fuerza la mayoría de las construcciones. Entonces pongo, dice, en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿A quién se refiere? Ya vamos a ver. Esta tendría que ser Pedro o Jesús. Ya vamos a ver dónde está fundada la iglesia. Es la piedra principal. Dice, y el que creyere en ella no será confundido. O sea, si alguien cree en Jesús, hermano, no va a ser confundido. Dice el 7. Y ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza, dice, del ángulo. O sea, fue reprochada. ¿Quién fue reprochado? Jesús. Y llegó a ser piedra del ángulo. Pero acá no nos dice que es Jesús. Aquí solo nos va hablando de la principal piedra del ángulo. Y esa principal piedra del ángulo, ¿quién es? Dice en el libro de Efesios. Vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la principal piedra es Jesús. Jesús vino y en este momento, así como confundió a los judíos cuando hizo la comparación del templo, también confundió a muchas personas cuando habló de lo que era la edificación de la iglesia. Vino él, empezó a edificar la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, según lo que vemos nosotros en Efesios. Entonces es la piedra donde la iglesia ha sido fundada. Él es la roca. Ahora, ¿qué más podemos ver? Voy a volver acá al libro de Mateo en el capítulo 16. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa piedra? Que en cualquier idioma, sí. Pero también nosotros, nos habla Pedro y dice, y vosotros como piedras, dice, vivas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es ir edificándonos en el Evangelio. Pero la piedra de la fundación o la piedra principal, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Ahora dice más. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia van a venir tempestades, le dijo, y esta iglesia va a permanecer. Y veamos lo que dijo un hombre sabio en Israel, cuando quisieron destruir esta iglesia. Dice en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, vamos a ver que en esta ocasión da una enseñanza. Gamaliel era un hombre que era bien letrado, pero también, a más de ser letrado, era conocedor. Y dice así, mire,
Dice en el capítulo 5, versículo 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto regañaban y consultaban matarlos. O sea, hacían la consulta, los matamos entre el Sanedrín, ¿va? Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Entonces estaba en el concilio queriendo matar a los discípulos. Viene Gamaliel, se para y pone el primer ejemplo, pero pone dos. Después de esto se levanta Judas, había otra Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Viene el consejo. Ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo, dice, a Dios. Cuando el texto dice, y las puertas del infierno, el infierno es lo mismo que sepulcro, no van a poder enterrar a la iglesia. La iglesia va a permanecer. Los discípulos le hicieron frente, hermano. ¿Cómo le hicieron frente? Ellos vino Pedro encabezando allí entre los discípulos, les dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta era la iglesia que Cristo había dejado, la que fue fundada en él. ¿Por qué? Porque así como en el matrimonio del hombre fue sacada la costilla para hacerle la mujer, también de Cristo. En él está fundada la iglesia. Ahora dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nada pudo detenerla. La iglesia hasta este tiempo continúa. Ahora pero viene y dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros oímos que dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, todos a veces en la mente imaginan que al llegar al cielo, allá está Pedro abriendo la puerta, dice. Y eso lo han metido también hasta en películas paganas que sacan allí, y eso a veces a la gente se le mete en la mente. Ahora vamos a ver, cuando hablaba, dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo a Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos, ¿a qué se refiere, hermano? Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 13, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Dice el 13:31 del libro de Mateo. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo. El grano de mostaza es semejante al reino de los cielos. ¿A qué se refiere esto, hermano? Acá está hablando, comparando al evangelio. Cuando habla del reino de los cielos se refiere al evangelio. En el 33 dice también, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. A lo mismo se refiere.
el reino de los cielos. O sea, ¿qué es lo que le iba a dar? Te voy a dar la llave del reino de los cielos. Las predicaciones, hermano. Las predicaciones. La llave es la entrada. Pedro fue, hermanos, el que evangelizó. En una ocasión, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a ver, convenció a 3,000. Después convenció a 4,000. A 5,000, perdón. En la predicación, en el día de Pentecostés, dice en el 2, versículo 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Se le dio la llave, hermano, se le dio la llave para que entrara con el evangelio, la llave del evangelio, ese poder de convencer 3,000 personas. Pero a veces viene uno y rápido imagina, ya está, dice. ¿Y qué va a estar haciendo allá el apóstol Pedro? Y el apóstol Pedro está también en la tierra, a donde fue sepultado, porque ahorita nadie, todo el que muere, va al polvo de la tierra. Y luego dice en el 4:4, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Llegó otro poco que se convencieron. Ahora vamos a ver, te daré las llaves, le dice. Y esas son las llaves que le dio, las llaves de el evangelismo. Ahora, pero cualquiera dice, no, hermanos, pero es que Pedro es en el que se fundó la iglesia, y él es el líder, él es un papa. Que se nos quite eso de la mente. Voy a poner 2 ejemplos de lo que hace Pedro o de lo que hizo Pedro y que no lo hace el que se le llama su sucesor. Dice 2 textos más. Libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice en el versículo 14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Pedro tenía suegra, y si tenía suegra era porque tenía esposa. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 25 y 26. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribando a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Pedro no dejaba que nadie se le postrara, no dejaba que nadie le adorara. Ahora, Pedro respetaba a Jesús. Él sabía que todo el que se doblegara, se iba a doblegar ante Jesús. Pedro era un hombre casado, un hombre que tenía familia. Así voy a finalizar. Paz a vosotros.